Muy bien, pues bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes. Hoy, como ya les comentaba, veremos el tema de liderazgo, la importancia del liderazgo, de los buenos líderes, de los regulares y de los que a veces no son tan buenos, aunque pueden pasar realmente a la historia como líderes que generan a veces problemas importantes, incluso no solo en una organización privada o en una organización pública o en un ente público, en un ente privado o en un centro hospitalario, sino a nivel mundial, ¿verdad? Entonces tenemos que a veces estas visiones de los liderazgos pues se ocupan también para cosas que no son muy adecuadas, como tenemos el representativo en el caso de la Segunda Guerra Mundial, y que bueno, pues ahí observamos algunas cuestiones que no necesariamente son las mejores prácticas ni las mejores conductas y sobre todo los mejores resultados. En ese sentido, debemos primero entender y definir lo que es el liderazgo. Lo haré de manera muy breve. Tiene que ver con el liderazgo y el líder, con aquel conjunto, el liderazgo, con el conjunto de algunas habilidades de orden directiva, de orden gerencial, en la que una persona o un individuo tiene este tipo de facultades, de habilidades para incidir, influir en la forma de ser, de actuar e incluso de pensar de los demás o de varias personas, y que en su caso pueden generar grupos de trabajo con objetivos específicos. Hay muchos tipos de liderazgo, como ya comentaba uno, y tenemos algunos políticos, algunos empresariales, algunos en la sociedad civil, son referentes, grandes referentes, y otros no necesariamente son esas mejores prácticas a las que ya me refería. En ese sentido, adicionalmente al liderazgo, pues es importante también ver la parte de el líder, ¿verdad? O sea, líder, pues directamente vinculado con el liderazgo, con la función de influir en la forma de ser de las demás personas y en su caso de actuar para lograr los fines y las metas preestablecidas o los objetivos considerados. Recordemos que un líder pues tiene que ver con la persona, el personaje, el individuo que tiene presencia, regularmente es perseverante. Tenemos ahí el ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador, regularmente es perseverante, pero también tiene una característica positiva que a la gente regularmente les atrae, tiene capacidades de negociación y por eso en ocasiones tienen estas figuras y esta representación social, empresarial o de un ente gubernamental, en un sindicato, y que pues generan muchas iniciativas en el sentido de promover regularmente el trabajo en equipo. Ahí tenemos entonces estas dos acepciones y también algunas características, no mencionaré todas, lo haré de manera enunciativa, más no limitativa, algunas características importantes que podemos observar en algunos líderes, por ejemplo, la integridad personal y sus valores. Regularmente el intangere, en la forma en la que actúa en el ámbito privado y en el ámbito público, tiene esta igualdad, son sinónimos de comportamiento en donde las personas observan que ese comportamiento es un comportamiento socialmente o regularmente socialmente aceptable, aunque a veces se ocupan esos valores, esos principios y esos liderazgos para que a veces influyan de manera positiva, pero también a veces se influye de manera negativa, como lo vemos en el grupo una secta que se crea denominada Nexium, que era una secta a nivel internacional, en donde, bueno, tenían, aparte de reclutar a personas de altísimo nivel y con alta capacidad económica, pues también había trata de personas y algunas circunstancias vinculadas a eso. Entonces, por eso es importante este concepto del intangere o la integridad. Pero también regularmente el líder tiene una visión de hacia dónde tenemos que dirigir los esfuerzos y hacia dónde queremos llegar. Entonces siempre es importante, digamos, tiene en su mente o de manera escrita en un plan la razón de ser con esta integridad y por supuesto la visión hacia dónde queremos transitar con los esfuerzos, y que son siempre o regularmente en este liderazgo y con esta figura de líder de carácter colectivo. Así también otro de los elementos importantes
es que regularmente eleva la moral de las personas y la autoestima de todo el personal. Tienen estas características cuando aplican mejores prácticas, porque a veces algunos líderes tienen exactamente contrasensu en relación a reducir la autoestima y bajar esa capacidad moral de las personas. Estamos hablando, por supuesto, de las características más positivas que podemos encontrar y que son muy importantes. Otro de los elementos, por supuesto, el trabajo en equipo, el trabajo en conjunto, que tiene un orden antropológico desde la perspectiva de la especie humana, en donde tenemos que colaborar, y cuando colaboramos de manera adecuada y hay personas que nos orientan, que tienen valores y que aparte están estimulando y estimando la autoestima y por supuesto elevan la moral de los grupos, pues entonces con estos elementos se puede cohesionar de mejor manera el trabajo en equipo, el trabajo en grupos de alto desempeño, que esperamos que ese sea uno de los elementos nodales o centrales dentro de la visión del líder. También regularmente tiene acciones a dirigir, esas acciones de carácter definido, de carácter urgente, de carácter constante, en donde vamos encontrando las metas, los objetivos, y que estos se van dando a cabo a través precisamente de este liderazgo, de esta capacidad de gestión que se tienen, de tener identificada de manera clara la visión y el lugar hacia donde queremos llegar, cómo tenemos que ir transitando mes con mes, trimestre con trimestre, año con año, e ir logrando mejores resultados. Pero también logra desarrollar habilidades en conjunto, las denominadas habilidades sociales, ya no solo individuales, sino sociales, en donde sabemos que la suma de uno en este conjunto de equipos nos da como resultado 3, ya no necesariamente la suma aritmética de 2, sino esos esfuerzos asociados pueden lograr mucho mejores resultados que si se realizan de manera aislada, y ese es otro de los ingredientes importantes. Algo que también deben de considerar siempre es la capacidad de aprendizaje, la alta capacidad de aprendizaje, que es muy importante tener esta plasticidad de orden cerebral y transmitir esta capacidad con el equipo de trabajo, con el equipo que uno tiene el encargo, o uno es líder, un líder natural, un líder político, un líder social, o también puede estar desempeñando uno una función directiva y adicionalmente pues ser líder, ¿verdad? La función de director y la función de líder, en donde pues lo ideal es que se cumplan con ambas características cuando hay designaciones de este tipo. También regularmente procurar tener una alta capacidad de escucha, un buen sentido del humor también es importante para tratar de generar un ambiente de trabajo mucho más adecuado, mucho más acorde, mucho más armónico a las circunstancias, y no necesariamente tener discusiones, debates que no sean fructíferos y que no nos lleven a lograr mejores decisiones y mejores resultados. También reconoce regularmente y valora a las personas, a la gente que se encuentra incorporada en los equipos de trabajo, y les da, por supuesto, la parte de los emolumentos o los desempeños correspondientes, ya sean salariales o no salariales, como ya lo hemos visto desde la perspectiva de Herzberg, desde la perspectiva de McGregor, de William Ouchi, cada uno de estos psicólogos, sociólogos que nos refieren cuáles son las mejores técnicas. Y también un punto importante es estar siempre abierto al cambio. Eso que sabemos que es una constante, el cambio es una constante. Entonces, si nos cerramos a nuevas perspectivas, a nuevas maneras de ver las cosas, a nuevas maneras de trabajar o de funcionar, pues entonces estamos nosotros mismos autolimitando nuestras capacidades y en consecuencia las capacidades del grupo para poder desarrollarse. Un elemento adicional, la concentración sobre las metas específicas, que son las de mayor relevancia, y también tolerante a los errores o a las experiencias que no siempre son las mejores. Ahí pues algunos elementos relevantes en relación al liderazgo, en relación a características del líder, y por supuesto también tendremos estilos, hábitos del líder, ideas, en el sentido de qué tenemos que estar desarrollando, como la proactividad, el comenzar y concluir, tener la capacidad de abstracción para poder tener certeza en cómo vamos logrando aquellos resultados, aquellos objetivos estratégicos, aquellos objetivos específicos con base en tácticas, en procedimientos, y por supuesto también tener una alta capacidad de organización. Ahora, de manera sintética, haré comentario en relación a los tipos de liderazgo. Recordemos que hay varios tipos de liderazgo.
No quiere decir que uno sea mejor que el otro, simplemente son tipos de liderazgo. Y hay uno que se llama liderazgo situacional, que en ocasiones adopta todos estos tipos de liderazgo, en donde sabemos que está el autocrático, aquel en donde la responsabilidad es lo más importante, y sobre eso genera, dirige las acciones, incluso controla de manera muy cerrada al trabajador, a los colaboradores. Está el burocrático, en donde tenemos aquellas personas que siguen pasos ordenados en las instituciones y que van a dar certeza pues a esos manuales, a esas leyes, a esos reglamentos, que eso tenemos que hacer o se tendría que hacer de manera importante desde la perspectiva burocrática en un centro hospitalario público, en un centro hospitalario privado también, cuáles son esos procedimientos a seguir para darle certeza de tener una estandarización y en esos tiempos. Ahí mismo tenemos otro estilo que es el carismático, pues que tiene la capacidad de generar siempre entusiasmo, nos cae bien, nos parece que es una persona que tiene características físicas positivas, pero también su capacidad de lenguaje, su capacidad de comunicación tiene que ver con estas empatías y en general logra desarrollar esa admiración o a veces es seductor ante otras personas por estas capacidades de carisma. También tenemos los transaccionales, estos denominados transaccionales, pues siempre va a ayudar a los subordinados y antepone sus necesidades para el logro de aquellos objetivos grupales, de equipo, de sociedad o comunales. Y también tendremos uno que es el transformacional. Este liderazgo transformacional modifica realmente a la organización con su manera de ver, de estructurar, de organizar, de planear, de dirigir, de controlar, de evaluar y de mejorar. Tiene estas grandes capacidades de hacer que se transformen estos organismos públicos o privados, estos centros hospitalarios privados o centros hospitalarios públicos. Asimismo, recordemos adicionalmente que hay tipos de liderazgo. Esos tipos de liderazgo en donde tenemos pues diferentes tipos de liderazgo, ya los estaremos profundizando, empresariales, naturales, situacionales o éticos. Ahí pues de manera breve lo que es el liderazgo, las relaciones directas con el líder, los tipos de líder, y con esto estaremos cerrando esta breve introducción, esta breve cápsula para dar inicio con los demás temas.